Vueltas literarias para hablar mientras arman porros. Hoy, el casi fusilamiento de Dostoyevski. Antes de que Dostoyevski se convirtiera en uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura, fue un ruso pobre al que casi fusilan. Y es que, parce, resulta que cuando Dosto tenía 27 años, empezó a frecuentar el círculo Petrachevsky, un parche de socialistas utópicos que leían, obviamente, obras prohibidas por el zarismo. Si bien este grupo no se centraba en la acción política, pese a tener una postura antizarista y en contra del sistema de servidumbre, y pese a dedicarse en su mayoría a la discusión filosófica y literaria, el círculo fue perseguido debido a que, en este contexto, ya no solo quienes actuaban, sino quienes estructuraban estas ideas antimonárquicas habían demostrado ser muy peligrosos. Esto es así, pues la historia que estoy contando es del siglo XIX, más específicamente del periodo de las llamadas revoluciones de 1848, una serie de levantamientos sociales que tenían como objetivo cambiar las monarquías por estados-nación y sistemas políticos sociales democráticos. Si bien estos levantamientos sucedieron a lo largo y ancho de Europa, lo cierto es que las monarquías lograron mantener el poder y reprimir todas estas revoluciones. Por supuesto, Rusia y el zar Nicolás I no fueron la excepción. Así es como Dostoyevski, un hombre joven que ya para sus 27 años había publicado Pobres Gentes, con un buen recibimiento de la crítica, y El Doble, que fue destruido por la misma, además de haber trabajado como traductor, resaltando precisamente su traducción al ruso de Eugenia Grandet de Balzac, se encontró de repente en el ojo del huracán. Y es que, parce, si bien las revoluciones que recorrieron Europa fueron antimonárquicas, no eran todavía socialistas, pero este círculo sí lo era. Este grupo alimentaba una ideología que iba más allá de la evolución del sistema monárquico, de servidumbre tipo feudalista, y apostaba por un replanteamiento profundo del sistema que había empezado a volverse hegemónico en el continente, con o sin reyes, después de la primera revolución industrial, el capitalismo. En especial el socialista que más discutían en estas tertulias es el socialista francés Charles Fourier, el cual tiene un sistema político-social que lleva su apellido, el fourierismo. Pero bueno, el zar perseguía y encarcelaba este tipo de reuniones y así lo hizo. Durante 8 meses antes de ser condenado al pelotón de fusilamiento, Dostoyevski estuvo encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo que queda en San Petersburgo. Ahí le informaron que el 22 de diciembre de 1849 sería mandado al barrio de los Acostados. Y entonces llegamos a uno de los momentos bisagra en la vida del autor, pues con un saco en la cabeza, parados en una plaza de San Petersburgo, sabiéndose en el final, después de escuchar una primera descarga de la fusilería, un soldado les lee una carta del zar Nicolás I, los indultaba. En vez de dispararles, los mandarían a Siberia, a Dostoyevski y a todos los revolucionarios que capturaron con propaganda socialista y o antimonárquica. El fusilamiento no era más que una puesta en escena, algo muy de los zares, que les encantaba hacer esto. En realidad ya se había decidido meses antes que ellos harían trabajo forzado y después serían soldados en un batallón de presos. Dostoyevski siempre dijo que este momento le cambió la vida y lo hizo apreciar más cada segundo, pero en realidad no dejó de tener una vida difícil. Por el contrario, a las epilepsias que sufría ya desde sus 20 años, se sumaron hemorroides y úlceras en los pies debido a que tenía que cargar grilletes con cadenas de 5 kilos. Además de los 4 años que estuvo en la cárcel, en ningún momento le permitieron leer ni escribir. Aunque esto mejoró cuando fue soldado, pues ahí estos dos ejercicios tan importantes y dialécticamente unidos en el proceso creativo de un escritor volvieron a ser parte de su vida cotidiana. Dostoyevski siempre se caracterizó por denunciar directa o indirectamente cómo la condición social influye en el despliegue existencial de los individuos. Era un alcohólico, un ludópata, un hombre perseguido por la desgracia, pero aún así ahí va uno de los mejores escritores del todo el puto mundo.